Bueno, para empezar, por si algo, Judith es como el nombre femenino de Yahudá. Obviamente no de Yahudá el hombre, sino me refiero a ese mismo nombre versión femenina. Yahudit sería el correcto. Es conocido como Judith, pero le quitaron el Ya de Yahweh, ¿verdad? Entonces es Yahudit. Y por ende quiere decir quien alaba a Yahweh. Aquí una introducción, dice el contexto histórico: siempre tuvo Israel que enfrentarse con culturas extranjeras sin perder su identidad o casi recreándola por contraste. Fue relativamente fácil con la cultura egipcia, cananea, babilónica, etc., pero la penetración y difusión del helenismo plantea al pueblo una de sus mayores crisis históricas. El helenismo representa algo nuevo, sobre todo como irradiación de una cultura atractiva y fascinadora. Si las armas de Alejandro Magno vencieron, la cultura helénica convence. Será, bueno, me parece esta introducción un poco. Y sí, me parece que no. Entonces voy a empezar con el libro de Judith, Yahudit, verso 1 del capítulo 1. Dice: era el año 12 del reinado de Nabucodonosor, rey de Ashur. Sabemos Nabucodonosor en la escritura aparece como rey de Babilonia, ¿verdad? Aquí la cuestión es que la misma tierra de Asiria, Ashur, era la que gobernaba Nabucodonosor como rey de Babilonia. Era el año 12 del reinado de Nabucodonosor, rey de Ashur, en la capital Nínive. Recuerden que en la escritura vemos que Nimrod, el primer rebelde, el primero en rebelarse en contra de Yahweh, el que hizo Nínive o fundó la ciudad de Nínive, representa a la bestia. Aquí vemos a Nabucodonosor, quien curiosamente se convirtió en una bestia a 7 años, no sé si recuerdan, en Daniel, cuando vimos que se rebeló en contra de Yahweh, o bueno, rechazó a Yahweh como poderoso verdadero, no se rebeló puesto que no tenía un pacto con él, pero rechazó a Yahweh, y Yahweh hizo que viviera 7 años como una bestia, como un animal, para representar a la bestia de Apocalipsis, la semana de Daniel, los últimos 7 años. Recuerden que Babel, que fue fundado por Nimrod, así como Nínive, se conectan con la gran ramera de Babilonia y se conectan con Jonás y Oná, quien fue a predicar a Nínive, ¿verdad? Yahweh lo mandó a profetizar en Nínive que iba a llegar castigo. Ellos se arrepintieron, Yahweh les perdonó y empezaron a llamar Jonás un falso profeta por eso, por no haber entendido las cláusulas que él dio al decir: si se arrepienten no cae el castigo. Se arrepintieron, entonces no cayó, pero ellos decían: no es profeta, es un profeta falso, puesto que dijo que iba a caer el castigo y no cayó. Entonces, como dijo Yahushua, la venida del Hijo del Hombre, en sí, la generación maldita del fin de los tiempos, cuando viniese el Hijo del Hombre, la única señal que se le daría clara sería la de Jonás, que sería que estaría muerto 3 días y 3 noches. En el caso de los 2 testigos, 3 días y medio, como aparece en Apocalipsis 11. Entonces, dice: en el año 12 del reinado, vemos ahí el 12 como las 12 tribus, Nabucodonosor, que empieza con Nebo, que es el nombre del dios Mercurio para otros, Tot en Egipto y demás, rey de Ashur en la capital Nínive. Entonces vemos ahí en todos esos nombres varias conexiones con el fin de los tiempos, cuando Yahweh viene por las 12 tribus, mientras está gobernando la bestia, que también es llamado el asirio a través de las profecías, en un tiempo en el que, como Jonás fue a Nínive, el último se manifestaría entre las naciones. Dice: por entonces Arfaxad era rey de los Medos en Ecbataná. Este había construido alrededor de Ecbataná murallas de piedras talladas que medían 1,5 metros de ancho por 3 de largo. Murallas de piedras talladas que medían 1,5 metros de ancho por 3 de largo. En ese tiempo no usaban metros, entonces aquí esto quiere decir que lo que hicieron fue traerlo o traducirlo a la medida que usamos hoy en día, las medidas que usamos de metros.
Entonces no me voy a poner a hacer números con esos números, puesto que no serían los que estarían ahí originalmente. 1,5 metros de ancho y 3 de largo. Las murallas tenían una altura de 35 metros y una anchura de 25. Bueno, ya con solo eso ven que hay una diferencia, repito, pero esto es lo de los números y es que estaban traduciéndolo a las medidas de hoy en día. Las puertas tenían una altura de 35 metros y una anchura de 20 para que pudieran pasar las fuerzas de su ejército y desfilar su infantería. Sobre las puertas levantó unas torres de 50 metros de alto por 30 de ancho en los cimientos. En aquellos días el rey Nabucodonosor luchó contra el rey Arfaxad en la gran llanura, es decir, la llanura que hay en el término de Ragau. Se le unieron todos los habitantes de la región montañosa, todos los que vivían en las riberas del Éufrates, del Tigris y del Hidaspe. Así se aliaron muchas naciones para combatir contra los hijos de Yeleu. Nabucodonosor, rey de Asiria, despachó embajadores a Persia y a las naciones de Occidente, a Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, a los habitantes del a los habitantes del litoral y a los pueblos del Carmelo, Galaad, la Alta Galilea y la gran llanura de Esdrelón, a los de Samaria y sus ciudades, a los de Cisjordania hasta Jerusalén, Batané y Eluz, Kadesh y el río de Egipto, Tafnes, Ramsés y todo Goshen, hasta más allá del Tanis y Memphis, y a todos los egipcios hasta la frontera de Nubia. Todo el mundo despreció la embajada de Nabucodonosor, rey de Ashur, y no se aliaron con él, y es que no le tenían miedo porque lo consideraban como un hombre sin aliados, así que despidieron a sus embajadores con las manos vacías y humillados. Nabucodonosor se encolerizó contra todas aquellas regiones y juró por su trono y por su imperio, vengarse de todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria, y pasar el cuchillo a todos los moabitas, amonitas, judíos y a todo Egipto, hasta la frontera de los dos mares. El año 17 presentó batalla al rey Arfaxad y lo venció en el combate, aplastando todo su ejército, su caballería y sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbataná, tomó sus torres y saqueó sus calles, convirtiendo en humillación la hermosura de la ciudad. Arfaxad lo capturó en los montes de Ragau, lo acribilló a flechazos y así acabó con él para siempre. Luego se volvió con toda su gente, una inmensa multitud de soldados, y allá él y su ejército se dedicaron a descansar y divertirse durante 120 días. Otra de esas fiestas de la escritura, 120 días de fiesta. Recuerdan en el libro de Esther cómo el rey Ahasverosh hizo una fiesta de 6 meses y después le agregó unos días más porque no era suficiente. En esas fiestas, ¿verdad? Estamos hablando de paganos. En esas fiestas, se dice, los de los persas solían hacer concursos de ver cuál hombre bebía más alcohol, y muchos morían tratando de ganar ese concurso. Aquí vemos 120, denme un momento, pero bueno, 120, recuerdan que el 120 representa los 120 jubileos que habrían desde Adán hasta el fin de los tiempos. Entonces, cada vez que se menciona el 120 en la escritura, de una u otra manera hace alusión al fin de los tiempos, el cumplimiento de las últimas profecías. Entonces vemos aquí que menciona: luego se volvió con toda su gente, una inmensa multitud de soldados, y allá él y su ejército se dedicaron a descansar y divertirse durante 120 días. En cierta manera, como el enemigo ha hecho con la humanidad durante 120 jubileos, haciendo lo que le da la gana, disfrutando de acusar y de hacer que la gente le siga a él en vez de a Yahweh. Hasta el momento el capítulo 1 viene siendo una introducción de cuál era el ambiente en ese momento en el mundo, ¿verdad? Quién estaba en control, quién estaba perdiendo control, y en el medio, como siempre, el pueblo yaudí, siendo ya sea recompensado o castigado
por su obediencia o rebelión. Hay una introducción, pero hay varias partes de la introducción y las primeras están bastante, bueno, me parece irrelevantes, verdaderamente, no sé cómo llamarlo, pero me dice un hermano aquí que el mensaje, o el que dice mensaje religioso, sí parece más interesante, entonces voy a leerlo. Dice, es la destacada personalidad de Yahudí, la judía, ¿verdad? La Yahudí, que sería una traducción, y por ende, ¿verdad?, representa a la congregación. Recuerda que cuando nos pregunta a ustedes qué son, una de las respuestas es somos Yahudim. Será como decir somos Yahudit, ¿verdad?, la congregación que alaba a Yahweh. Pero como les he dicho, depende de la persona con quien uno converse, cómo le responde eso, porque después se confunde. Entonces dice aquí, es la destacada personalidad de Yahudí la que encarna el mensaje religioso del libro, personalidad más simbólica que individual. Yahudí es encarnación del pueblo, confirmando lo que acabo de decir, como novia, como la congregación, por la belleza, y como madre, según la tradición profética. Encarna la piedad y fidelidad al soberano, ¿verdad?, a Yahweh, y la confianza en Yahweh, el valor con la sagacidad, ¿verdad? Todo eso representa Yahudí, y por ende la congregación debería tener estas características. Encarna la piedad y la fidelidad a Yahweh, y la confianza en Yahweh, el valor con la sagacidad. Dice también, es una figura ideal que podrá inspirar a cualquier hijo de Israel. Como viuda puede representar el sufrimiento del pueblo, aparentemente abandonado de su soberano. Puede concentrar toda su fidelidad en el único soberano del pueblo, no teniendo hijos físicos. Puede asumir la maternidad de todo el pueblo y convertirse en bienhechora de Israel. Yahudí aconseja como Débora, hiere como Yael, canta como Miriam. Vemos aquí interesante con quién la compara. Yahudí aconseja como Débora, ¿verdad?, la jueza del libro de Jueces. Hiere como Yael, igualmente del libro de Jueces. Yael mató a un enemigo de el pueblo. Fue muy astuta y logró ser ella la que mató al líder que estaba llevando al ejército a destruir a Israel, y después terminaron ellos cayendo, puesto que perdieron a su cabeza, la cual ella traspasó después de darle leche para que se calmara y que se confiara. Traspasó su cabeza con una estaca. ¿Verdad? Imaginarse a una mujer haciendo eso, que es sorprendente. Vemos que sacó, como dicen, bueno, la cara por el pueblo. Y canta como Miriam. Miriam, la hermana de Moshe, que cantó después del Éxodo, en Éxodo 15, después de pasar el mar de juncos. Entonces, estas tres características que se muestran en Débora como consejera y jueza, y a él como una mujer valiente, astuta, y Miriam como una mujer que enaltece a Yahweh, a través de la canción se ven en Yahudit, la mujer de la cual se habla en este capítulo.